La humanidad camina para una transformación del clima, el calentamiento global, de consecuencias catastróficas, ¿no? Se trata de una catástrofe ecológica sin precedente en la historia humana. Hay que tratar de eliminar algunas ideas que andan en la prensa, algunas concepciones, algunos mitos, algunas ilusiones sobre el problema del calentamiento global. Algunas fórmulas que aparecen siempre en los medios de comunicación que hay que dejarlas a un lado. Una que dice así: el planeta está en peligro, estamos destruyendo el planeta. No es eso, el planeta va muy bien, ¿no? Y aún si habla un calentamiento global dramático, el planeta seguirá funcionando muy bien, ¿no? El problema no es, la amenaza no es al planeta, la amenaza es a la vida sobre ese planeta y en particular a la vida de los seres humanos, ¿no? Eso es lo que está en peligro. La otra fórmula que aparece mucho es: tenemos que pensar en el futuro de las generaciones venideras, los hijos de nuestros hijos que no nacieron aún, ¿no? Tenemos que pensar en ellos, porque hay un gran peligro en el año 2100. Ahora, 2100 son los nietos de nuestros nietos, ¿no? Entonces tenemos que pensar en ellos. Cierto, es verdad, tenemos que pensar en los nietos de nuestros nietos, pero el desastre ecológico se está acercando mucho más rápidamente, ¿no? Mucho más rápidamente. Entonces, será un problema de las próximas décadas, ¿no? No de un siglo, en las próximas décadas. Obviamente, nada puede decir si son 30, 40, 50 años, pero es mucho más cercano. Por tanto, las generaciones que viven actualmente, sobre todo los jóvenes entre ustedes, ¿no?, van a soportar las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global. ¿Cuáles son las amenazas que implica el calentamiento global? Un resumen de eso se encuentra en un libro muy interesante de un ecologista inglés que se llama Mark Linas, que sacó un libro recién que se llama 6 grados, ¿no? Y él analiza lo que pasa si la temperatura va a subir de 1 grado, 2, 3, hasta llegar a 6, ¿no? Y él dice lo siguiente: cuando llegaremos a 6 grados de aumento de calentamiento global, viviremos una situación tan dramática que el infierno de que hablaba Dante Alighieri en su libro, ¿no?, la Divina Comedia, nos parecerá como un picnic de verano, ¿no? Bueno, es una comparación. Tenemos que tomar en cuenta algo que hasta ahora pocos de los especialistas han tomado en cuenta, que es el hundimiento, ¿no?, la disolución, no sé cuál es el término, ¿no?, de los hielos, ¿no?, eternos supuestamente, de Groenlandia, ¿no?, en el Polo Norte, Groenlandia, y Antártica, en el Polo Sur, ¿no? Bueno, si supuestamente, ¿no?, esos hielos gigantescos, ¿no?, son cantidades astronómicas de hielo, ¿no?, se hundieron, ¿no?, se derrumbaran en el océano, el nivel del mar podría subir, ¿no?, es un máximo, obviamente, de 70 metros. Y obviamente, si el nivel del mar va a subir varios metros, o quizás varias decenas de metros, una posibilidad que no podemos excluir, van a estar abajo de agua no solo ciudades del Bangladesh como Dhaka, o de África, o de China, ¿no?, Hong Kong, etcétera, sino también ciudades de Europa, ¿no?, obviamente, Ámsterdam, Venecia, Barcelona, etcétera, etcétera. Hay algunos procesos que hasta ahora no se ha estudiado suficientemente, los cientistas aún no los han integrado totalmente en sus modelos. Por ejemplo, el gas metano que se encuentra en el océano, ¿no?
En los océanos hay cantidades astronómicas de billones al cuadrado de toneladas del gas metano, un gas que tiene un efecto de estufa superior al gas carbónico, ¿no? Y si el océano empieza a calentarse, empieza a liberar ese gas metano, ¿no? Que va entonces a subir a la atmósfera y intensificar el proceso de calentamiento global, el cual retroactivamente va a calentar el océano y así se va a liberar más metano. Es decir, es un proceso de acción y retroacción, ¿no? Que a partir de un cierto momento puede escapar al control. ¿De quién es la culpa de eso, ¿no?, que está pasando? Dicen los científicos, es el ser humano. Esa respuesta de los científicos es científicamente correcta, pero políticamente corta, ¿no? Porque la humanidad vive en ese planeta ya hace miles o decenas de miles de años, ¿no? Y el proceso de calentamiento, el proceso ese es recién, ¿no? Ha empezado en las últimas décadas, resultado de una acumulación de gases con efecto de estufa que viene, digamos, desde la revolución industrial. El responsable del calentamiento global, y por tanto de esa amenaza catastrófica o desastrosa, si prefieren, para la humanidad, es el capitalismo, ¿no?, con todas las letras, ¿no?, con C mayúscula. El calentamiento global, el cambio climático, es el mayor fracaso de la economía de mercado. Los objetivos que se han dado, los acuerdos de Kioto, esos gobiernos que lo han firmado, los gobiernos europeos, Rusia, Japón, etc., son bajísimos, una reducción de 5 o 6%, ¿no?, que no cambia nada, ¿no?, en relación a lo que es necesario. Los métodos utilizados, que son los métodos del mercado, los métodos capitalistas, no permiten efectivamente reducir las emisiones. El resultado más probable de la conferencia de Copenhague será inferior a lo de Kioto, ¿no?, inferior por los objetivos, sobre todo inferior porque en vez de un acuerdo obligatorio, ¿no?, de que los países serán obligados a reducir sus emisiones, habla un supuesto acuerdo político, entre comillas, en que cada país declara sus intenciones, ¿no?, de reducción, sin ninguna obligación legal. Tenemos que pensar en una alternativa radical, una alternativa en ruptura con la lógica suicidaria del sistema capitalista, de la civilización capitalista. A esa revolución, a ese cambio radical, a esa ruptura, algunos de nosotros la llamamos ecosocialismo. El proyecto del ecosocialismo es un proyecto de una otra civilización, ¿no? De eso se trata, una civilización basada en otros valores, valores de libertad, de democracia participativa, de solidaridad y de un respeto al medio ambiente, una otra relación con la naturaleza. Necesitamos que el pueblo, los trabajadores, la gente, se apropie, ¿no?, de los medios de producción para poder reorientarlos en otra dirección, ¿no? Necesitamos reorganizar todo el sistema de producción y de consumo en función de las verdaderas necesidades sociales que tienen que ser satisfechas de la población y del respeto de los equilibrios ecológicos. El proyecto nuestro es una otra sociedad, una otra civilización, un otro modo de vivir, de producir, de consumir, ¿no?, que llamamos ecosocialismo. Bueno, pero eso no es solamente una esperanza, una utopía, ¿no? Eso es un proyecto de lucha, organización, acción ahora, ¿no? Bueno, y aquí está el optimismo de la voluntad, ¿no?, de que hablaba Gramsci. Bueno, muchas gracias.